Este miércoles va a comenzar un proceso muy relevante para todo el país y tiene que ver con la campaña de vacunación masiva. Queremos profundizar respecto de este tema y ya estamos en contacto a esta hora, a las 7 de la mañana con 48 minutos, con el doctor Alexis Kalergis. Él es el director del Instituto Milenio de Inmunoterapia, Inmunología y también académico de la Universidad Católica. Doctor Kalergis, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Daniel. ¿Cómo está usted? Bien. Saludos a la audiencia y gracias por la invitación a la entrevista. No, es muy importante, doctor, tener contacto con usted para empezar a hablar un poquito respecto también de los datos, de las investigaciones. Usted es un científico que además está coordinando el ensayo clínico justamente de la vacuna Sinovac con la Universidad Católica, con varios otros planteles universitarios y en varias regiones de nuestro país. Eso es muy importante para apoyar este proceso de vacunación. Y justamente respecto de eso quiero preguntarle, porque se ha hablado muchísimo respecto de lo que va a pasar mañana, respecto de esta formulación del laboratorio Sinovac, porque inicialmente se había dicho, recuerde usted, que era solamente hasta los 59 años. Sin embargo, luego de revisarse los datos, revisar algunos estudios comparados, experiencias internacionales, se decidió extender esto y no ponerle tope de edad. Por lo tanto, esto ha generado también algo de suspicacia, muchas personas en redes, sobre todo científicos, diciendo cuáles son los datos. Por lo tanto, le parto preguntando, doctor Kalergis, ¿cuáles son los datos? ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Los ensayos que ustedes están desarrollando de alguna forma también apoyan esta medida? Bueno, gracias, Daniel, por la pregunta. Es muy importante. El estudio clínico en torno a esta vacuna se ha hecho en al menos 4 países, que son Brasil, Turquía, Indonesia y Chile, y también en estudios anteriores de seguridad y de inmunogenicidad en China. Entonces, en total, al menos en 5 países se han hecho estudios clínicos. Y en el caso particular de los estudios hechos en China, el estudio fase 1 y fase 2, ese trabajo ha sido enviado a publicación, está aceptado en una revista de alto impacto, demuestra en particular en población de personas mayores que la vacuna es segura y también tiene la capacidad de inducir una respuesta inmune importante. Induce seroconversión, anticuerpos neutralizantes. En Brasil también se incluyó un número importante de adultos mayores como parte del estudio y los datos de seguridad también son muy positivos. Por lo tanto, estos estudios que se están desarrollando en todo el mundo, ¿verdad? En diferentes países, dan luces de la seguridad, de la inmunogenicidad de la vacuna y también información respecto a la eficacia. Pero es importante, Daniel, tener en cuenta, y esto yo lo reitero en todas las entrevistas, que todas las vacunas siguen en estudio. Estamos en una situación de pandemia, de crisis sanitaria mundial, y las aprobaciones que se han ido otorgando a las distintas vacunas nacen o resultan de análisis preliminares o interinos de eficacia, análisis de seguridad y también de inmunogenicidad. Lo importante es que tenemos que pensar que tenemos en Chile tenemos afortunadamente ya 3 vacunas que han tenido aprobación para uso de emergencia. Eso es tremendamente importante porque enfrentado a un virus que ha sido muy dañino, en particular con personas mayores, y parte de esa virulencia del virus nace justamente de la falta de defensa o la capacidad del virus de escaparse de las defensas de las personas, y eso solamente se puede corregir o mejorar por medio de la vacunación. Así que es una buena noticia que en Chile contemos ya con 3 vacunas que han sido evaluadas científicamente y clínicamente de manera rigurosa en varios países, y lo importante es que empecemos ya a generar inmunidad en la población para poder protegernos de este virus.
Sí, es muy importante eso, doctor, considerando además que mañana justamente parte la vacunación para mayores de 90 años. Hay un dato también que tiene que quedar muy claro y lo hacemos en conjunto con el doctor Kalergi y tiene que ver con la seguridad de estas formulaciones. La razón por la que en algunos casos inicialmente se había puesto un tope de edad no era por un tema de seguridad. La seguridad había pasado todos los filtros, en eso había un acuerdo completo. Sin embargo, se hablaba de la eficacia, es decir, de cuánto nos iba a proteger finalmente una vacuna como esta, pero no tiene nada que ver con la seguridad. Es bueno hacer también ser muy duro y remarcar ese punto. Doctor, ya que estamos a puertas de esta vacunación, ¿qué le puede decir a las personas que tienen quizás algún familiar que está dentro de este grupo etario, incluso a los adultos mayores que nos están mirando quizás a esta hora? Sabemos que muchos de ellos se levantan muy temprano y que están tomando esta decisión, que dicen, bueno, ¿cuál es el consultorio, el CEFAM que está más cerca de mi casa para ir a vacunarme? ¿Hay alguna contraindicación? Me lo preguntaban muchas personas por redes sociales respecto de las enfermedades de base. Muchas veces los adultos mayores, sobre 90 años sobre todo, tienen muchas comorbilidades, o hipertensión, o un marcapasos, o problemas de presión. ¿Hay algún tipo de contraindicación para ellos, doctor? Bueno, las instrucciones, ¿verdad? La definición del uso de la vacuna la toma el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Inmunización, y esa información está disponible. Yo creo que lo importante es que las personas, para tomar la decisión, consulten con información oficial, y en el caso de personas que tengan algún tipo de enfermedad, es importante también que consulten a su médico tratante, a su médico de cabecera, para que puedan, dependiendo del caso, ir tomando las decisiones. El Ministerio de Salud ha preparado un folleto que explica bien qué personas deben vacunarse, qué personas deben tener ciertas precauciones. Así que yo preferiría responder a esa pregunta derivando a la información oficial que está en el Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inmunizaciones. Ahora, un comentario que usted hizo, Daniel, es importante. Comentar que en el fondo este virus ha sido tan duro con la humanidad justamente por la falta de inmunidad en la población. Y por eso que la ciencia a nivel internacional y Chile conectado con ese proceso han desarrollado varias vacunas, las cuales están en etapas finales de evaluación. Ahora, estos estudios normalmente pueden enfocarse en ciertos grupos, en ciertas poblaciones, sin embargo, en el caso puntual de Coronavac, de la vacuna de Sinovac, se disponen de resultados en estos estudios que usted mencionaba internacionales que sugieren buenos datos de seguridad y, muy importante, la generación de respuesta inmune. Entonces, muchas veces uno puede hacer lo que se llama el puente de inmunidad entre la inmunidad y la eficacia, porque si hay eficacia, normalmente la eficacia se debe exclusivamente a la respuesta inmune que induce la vacuna. Por lo tanto, si la vacuna tiene capacidad de inducir buena respuesta inmune, anticuerpos, por ejemplo, o células inmunes, que es el caso de esta vacuna, lo más probable es que tenga una alta eficacia, evite al menos la enfermedad severa. Sabemos que las vacunas no evitan la infección, lo que hacen las vacunas principalmente es entrenar a nuestro sistema inmune para que cuando se enfrenta al virus pueda eliminarlo sin sufrir una enfermedad grave. Y por eso es tan importante el estudio clínico que estamos haciendo en Chile, porque a través de nuestras investigaciones con universidades, hospitales públicos, privados en nuestro país, estamos estudiando cómo se comporta esta vacuna tanto en adultos como en adultos mayores. Y los resultados que tenemos a la fecha son muy positivos en términos de seguridad y también de inmunogenicidad. Vemos que la vacuna es segura y también genera una respuesta inmune que podemos medir. Ahora, el efecto de la vacuna a nivel poblacional, lo que uno se refiere en general a la efectividad de la vacuna, vamos a aprenderlo a la medida que esta vacuna, vamos a conocerlo a la medida que esta vacuna se empiece a utilizar, así como lo mismo está ocurriendo con las otras vacunas que están siendo utilizadas a nivel poblacional.
Lo importante, Daniel, es destacar que Chile, gracias a este trabajo conjunto entre la ciencia, el sector público, el sector privado, está bastante bien preparado, con un plan de inmunizaciones ya establecido, comparándonos con otros países en nuestra región y en otras regiones. Es preocupante ver cómo países cercanos a nosotros tienen dificultades justamente para acceder a vacunas, y eso a mí en lo personal me preocupa mucho. Yo creo que tenemos que trabajar como una sola humanidad, ¿verdad? Así Y es. tratar de promover el acceso equitativo a todos los y todas las que necesiten esta vacuna, que es básicamente una buena parte de la población mundial. Así es, doctor Kalergi. Muchísimas gracias por respondernos parte de las preguntas en un momento tan clave, ¿no? Justo cuando estamos a puertas de este inicio de la vacunación masiva, en este caso con millones de dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac. Que tenga muy buenos días. Lo importante, dos cosas, Daniel. Primero, es importante recibir las 2 dosis, eso es fundamental. 2 dosis son necesarias para observar una buena respuesta inmune. Luego de recibir la primera e incluso la segunda dosis, es importante que las personas sigan tomando cuidado de no exponerse al virus, ¿verdad? Mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico. Hay que recordar que las vacunas tienen un efecto global, ¿verdad? En las poblaciones hemos visto grandes éxitos de las vacunas, como por ejemplo con viruela, sarampión, etcétera, influenza. Y estas vacunas para coronavirus, todos esperamos, estamos confiados de que van a dar resultados equivalentes. Pero eso no significa que podamos relajarnos o descuidar las medidas de autocuidado, porque son fundamentales. El virus tiene la capacidad también de variar. Hemos visto que se han ido generando diferentes variantes y por lo tanto, cómo las vacunas van a responder frente a esas variantes también es una pregunta que debemos ir respondiendo. Por eso es que es importante que accedamos a las vacunas, pero mantengamos el cuidado, el distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos. Y ojalá que esta campaña de vacunación, que en Chile está muy avanzada, gracias a este trabajo colaborativo que se ha dado en diferentes instancias del país, la ciudadanía juega un rol clave en este proceso. Ojalá que esto nos permita empezar a resolver esta grave pandemia que nos ha afectado la salud, la educación, la economía, y a todos y todas estamos muy golpeados por esta pandemia. Así es, doctor. Daniel, a mantener ahí el espíritu alto y el ánimo y la fuerza y la confianza en la ciencia, porque es posible que gracias a estas vacunas que están empezando a ser utilizadas en Chile podamos ir controlando esta pandemia de a poco. Exacto, pero no hay que abandonar las medidas de precaución hasta al menos que haya un gran porcentaje de la población que esté vacunada. Doctor Alexis Kalergi, muchísimas gracias por este contacto. Que tenga buen día. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Chao, chao.